Y ya estamos con Víctor Quijada, abogado y analista político, para analizar todo lo que ha pasado en la política y lo que va a pasar también hoy día, que tenemos un día bastante arduo con el tema de la cuestión de confianza. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás, Rosario? Básicamente, contextualizar un poco a la gente que está viendo a través del diario Correo, ¿qué es lo que va a pasar hoy? Bueno, en primer lugar, ya a las 9 ahorita empezó el nada. debate para el tema, primero la recomposición del Congreso, ¿no? Las comisiones, hay que recordar de que primero, para que se pueda debatir una cuestión de confianza, tiene que haber básicamente en la comisión permanente, en la comisión de Constitución, haber un reordenamiento de fuerzas para que se llegue a un equilibrio, porque como ya se menciona siempre en los medios, existe una mayoría del fujimorismo y el aprismo que de alguna manera ha estado truncando las reformas legales y constitucionales que no han permitido, digamos, avanzar de los 12 proyectos presentados y de los 5 que al menos ahorita está impulsando a través de este voto de confianza del Ejecutivo, ¿no? Y luego de que exista una recomposición donde se equilibre las fuerzas, sobre todo de representación, porque debe haber participación de otras bancadas, es que se armen 9 aproximadamente bancadas recompuestas, recién se pasará al tema de la discusión del voto de confianza, ¿no? En donde se requiere, como establece el artículo 132, 133 y 134 de la Constitución, mayoría simple, que es para que se le pueda otorgar el voto de confianza, donde se está impulsando las 5 reformas políticas importantes, entre ellas, por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, que debe ser levantada por la Corte Suprema, el tema de la paridad y participación de la mujer, que es muy importante para que ingrese con más actividad a la política, el tema de, que para mí es el tema de mayor participación y democracia abierta para el tema de los partidos, porque hemos visto de que siempre hay cúpulas que eligen los cargos, las candidaturas al Congreso, etcétera. Tenemos el tema de que los candidatos deben no tener condenas, ¿no?, por delitos dolosos y contra el Estado, que esa es una iniciativa que debería, hace más de 10 años está pendiente de aprobación. Y la que me parece más importante es el tema del financiamiento de los partidos, ¿no? Porque hay que recordar que todo este problema del abajato, todos los problemas de corrupción y lo que se vive del día a día, Nacen de ahí un nacen poco, de ahí, ¿no? ¿no? Del financiamiento privado, que prácticamente son coimas adelantadas o prebendas para que se paguen con posteriores favores a través de licitaciones o contratos públicos, ¿no? Entonces, estas reformas, ya desde el punto de vista de la política, son de trascendencia y de fondo necesaria, como mencionó el presidente, para una mejor clase política y para tener reglas claras en las elecciones que prácticamente estamos a puertas, porque en noviembre del próximo año ya se presentan las candidaturas, todo lo que es democracia interna, y arranca la campaña, ¿no? Entonces, si es que nosotros seguimos con las reglas como se ha venido realizando las elecciones últimas, en estos últimos años, básicamente el status quo va a permanecer, no va a haber cambios reales, sobre todo respecto al tema de las instituciones de los partidos, ¿no? Entonces es importante de que de todas maneras se otorgue el voto de confianza, digamos, se llegue a una sensatez, a una madurez política entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin llegar a la agresión, sin llegar, digamos, a los golpes bajos, como hemos estado viendo, que prácticamente ya es una característica de nuestra clase política, donde se llegue a consensos y de todas maneras se impulsen estas reformas, se aprueben y así pues ganamos todos, ¿no? Es importante detallar las 5 reformas que estás comentando, ¿no? Que era la inmunidad parlamentaria, para que el público lo tenga claro, la participación de la mujer, la democracia abierta, que los candidatos no tengan ningún tipo de condena, y el financiamiento de las empresas privadas, que tanto habíamos comentado con el caso de Lavallato. ¿Qué es lo que pasaría en todo caso, planteándonos ya futuros hipótesis, ¿no?, de lo que pasaría si es que no aprueban la cuestión de confianza del Parlamento? El artículo 134 de la Constitución establece que, bueno, acuérdate que esta sería la segunda votación, porque la primera fue en el tiempo de que Zavala era presidente del Consejo de Ministros en la gestión de Kuczynski, en donde por un tema se quiso censurar a la exministra Martins de Educación por un tema de política educativa, y que ahora estamos, bueno, esta sería la tercera, ¿no?, porque la segunda fue el exgobernador que fue presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, que sí se le otorgó la confianza, y esta sería la tercera cuestión de confianza, que sería, digamos, si es que se llega a denegar o a censurar, lo que es facultativo para que el presidente de la República disuelva el Congreso, cierre el Congreso. La primera consecuencia de ello, desde el punto de vista constitucional, sería de que primero en 4 meses se manda elecciones complementarias de congresales para que completen el periodo de los 5 años, o sea, 1 año, 8 meses,
la comisión permanente se queda instalada, pero prácticamente hace labores de tránsito, de recopilación de documentos, con una especie de transición, no toman decisiones. El Ejecutivo legislaría vía decreto de urgencia. De cierta manera, hasta yo podría decir que le podría resultar interesante el cierre del Congreso al Ejecutivo, porque vía decreto de urgencia podría impulsar las 5 reformas que no se aprobarían si en caso no se da el voto de confianza, ¿no? Y bueno, básicamente en esta etapa de transición lo que corresponde pues es de que habrán nuevas elecciones, posiblemente en las futuras elecciones congresales hay un Congreso muy partido, muy fraccionado, pero si en caso el Ejecutivo no aprobara vía decretos de urgencia estas reformas que ahorita están pendientes, lo haría el nuevo Congreso, ¿no? Pero ya básicamente llegando también a consensos, diálogos, ¿no? No es que no es que automáticamente lo van a aprobar, no tendría que haber un diálogo. Sí, tiene que haber un diálogo, igual, porque acuérdate que si bien es cierto, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y como establece la Constitución, tiene rango de prioridad en la atención de las propuestas que ellos presentan ante el Legislativo. De todas maneras, el Legislativo es un poder independiente, que digamos, bueno, como sabemos es autónomo. Si bien es cierto, también se ha estado mencionando el hecho de que hay un grupo de congresistas que están hablando de que este tema debe irse al Tribunal Constitucional vía un proceso competencial. Realmente yo no soy de esa postura porque lo que establece el Código Procesal Constitucional es de que los procesos competenciales solamente, o sea, donde dirimiría el Tribunal Constitucional, solamente se da en los casos de que se cuestionen leyes orgánicas, ¿no? O básicamente una competencia directa establecida donde surgía de la ley, ¿no? Y este caso no se está dando acá, ¿no? Acá el Ejecutivo lo que es presentar el voto de confianza a consecuencias de políticas públicas que están formadas o que están recogidas en la norma, ¿no? Que no tendría nada que ver, ¿no? Creo que por ahí la salida no es. Justo lo que estabas comentando, el parlamentario Carlos Brus dijo, ¿no?, que él antes de que empiece este debate y se empiece a escuchar lo que tenga que decir el primer Salvador Solar, él iba a pedir que el Tribunal Constitucional evalúe para ver si esto se puede dar o no, la cuestión de confianza. Sí, pero esto para mí es una acción dilatoria. Aparte de ello también, por ejemplo, el congresista Belaúnde también mencionaba de que, por ejemplo, del origen doctrinario, del tema del voto de confianza, la cuestión de confianza, de la forma de la carta que había sido presentada, o que si eso no es constitucional. Yo creo que ese tipo de debates son más de forma, porque al fin y al cabo lo que está tanto en la Constitución como en algunas partes del reglamento, en algunos casos del Congreso, es claro, ¿no? O sea, la interpretación no hay que hacer una interpretación de la norma ni sistemática, ni doctrinaria, ni sociológica, ni nada por el estilo. Acá lo que se trata es de aplicar de manera directa la ley, una aplicación directa, simplemente la lectura de la norma. Y ese tipo de cuestiones de forma no corresponden, digamos, a un debate de fondo, que es realmente lo que debería corresponder y lo que seguramente se va a tratar en un par de minutos más, ¿no? Ayer se sorprendió la bancada fujimorista con el retiro de 2 de sus integrantes, ¿no? ¿En qué afectaría esto durante la sesión de hoy día? Bueno, ya sabemos que han ido renunciando, creo que solamente se van a quedar con algo de 29, tengo entendido eso, la Fuerza Popular, es decir, más de la mitad estaría yéndose o incorporándose a otras bancadas. Realmente es un tema de que debe preocupar al partido porque ha perdido fuerza, ¿no? O sea, ahorita no tienen ni mucho de fuerza ni mucho de popular, porque si bien es cierto ingresaron con gran aprobación al Congreso y que seguramente si es que estamos en un hipotético caso en donde se hubiera disuelto el Congreso un año antes, seguramente ganaban las elecciones congresales complementarias, pero en el día de hoy, desde el punto de vista político, más les convendría sumarse a las propuestas del Ejecutivo, porque ante un escenario de una futura elección complementaria, con esta aprobación que tiene el Congreso, totalmente desaprobación del 80% y uno de los partidos con más rechazo es Fuerza Popular, no le convendría políticamente, ¿no? Porque seguramente no metería posiblemente ningún congresista, y a las futuras elecciones del 2021 de igual manera, ¿no? Vendría muy desgastado y muy desprestigiado. Entonces yo pienso de que primero, como partido, debería pensar en tratar de poner la situación paños fríos, ¿no? Buscar el diálogo con el gobierno, sumarse a las iniciativas y que formen parte de este cambio que es necesario, ¿no? Porque si no, la historia se va a repetir, ¿no? Ya casi tenemos 200 años de república y realmente lo que siempre se viene hablando es el tema de la corrupción, el tema de las coimas, el tema de los direccionamientos, el tema de los excesos de poder. Entonces, para que no haya este tipo de problemas, Fuerza Popular realmente debería de pensar un poco más, no individualmente, sino como grupo, ¿no? Y eso extrapolarlo
a los intereses del Congreso y a los intereses nacionales, ¿no? Entonces lo que le conviene simplemente es entrar en un diálogo con el Ejecutivo por el bien del país. Efectivamente. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Víctor Quijada, abogado y analista político, para ver todo lo que está pasando y lo que va a pasar hoy en la política. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Rosario. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Correo Última Hora.